Escucha a Luis y a George en Beatles ahora. Por George y por John. Damos aquí hoy inicio al episodio número 4 de Beatles ahora. Soy Luis Limón y les doy la bienvenida a este podcast a través de Spotify, a este video podcast a través de YouTube, en lo que será nuestro especial de John, Paul, George y Ringo el día de hoy. E igual, como cada emisión de Beatles ahora y ahora como en cada podcast, me acompaña como siempre Jorge Ramos. George, ¿cómo estás, George? Hola, ¿qué tal, Luis? Bien, todo bien, muy contentos. Cuarto episodio. Cuarto episodio. Sería tercero más un episodio especial. Exactamente, ¿No? el de Navidad. Me lo parece así, muy bien. Ok, muy bien. Y pues esperando seguir con esta continuidad de Beatles ahora y este episodio que corresponde al 24 de enero de 2023. Fíjate que está bien mencionar la fecha porque de los varios lugares en donde ha estado Beatles ahora, muchas de las veces me ha costado mucho recopilar Okay, programas cronológicamente hablando, ¿no? Sí, haciendo un pequeño resumen de esto, cuando también yo grababa el programa en cassette, cuando estábamos en Oro, tenía inmediatamente que apuntar en el cassette la fecha, porque si no luego decías a cuándo pertenece esto. Entonces sí, datarlo es bueno para tener esa referencia en su línea del tiempo. Así es, bueno, Okay, pues muy estamos bien. y ya con episodio 4 ya es más que suficiente. Y el día de hoy vamos a tener un programa especial. Estamos preparando algunos temas que consideramos son de interés para ustedes, sobre todo también para generar conocimiento en torno, no solamente a los Beatles, sino también ya a lo que fue la carrera independiente, la carrera solista de cada uno de ellos. Y el programa para el día de hoy corresponde a algo que a mí me parece interesante saber, algunas colaboraciones. Yo pienso que después, Luis, cuando escuchemos este programa, vamos a decir, se nos pasó esta u otra. Okay. Y el día de hoy vamos a hablar de colaboraciones de algunos artistas, muchos de ellos muy importantes, grandes músicos, que han tenido o que tuvieron, en el caso de John y de George, actividad o colaboración en alguna canción, en algún álbum de alguno de los Beatles, llámese John, Paul, George o Ringo. Y entonces hicimos nosotros una selección. Insisto, si nos falta alguna y a lo largo del programa ustedes la descubren o la piensan, pues también es muy conveniente que sobre todo en YouTube nos hagan saber mediante un comentario cuál o cuáles pudieron estar fuera de esta lista. ¿Y de qué manera vamos a ir presentando las siguientes, Luis? Exactamente, vamos a ir en orden, primero con los Beatles, luego John, Paul, George y Ringo, para que también puedan ustedes generar su mapa mental y llevar esta secuencia como tal. Lo interesante también es de qué manera se dan las colaboraciones, las participaciones y cómo se registran en los discos, ya que si empezamos con los Beatles, evidentemente en un inicio rara vez se mencionaban a los músicos que participaban. En el caso del grupo, de las primeras veces que se menciona quienes participan es en el álbum Rubber Soul, que en la contraportada menciona, por ejemplo, Mal Evans en el órgano Hammond, que se da este hecho. Entonces era poco el esquema de hacer nombrar a los músicos participantes. En Revolver ya aparecen en la tabla para Love You Too y en el corno para For No One, como poner estos dos ejemplos. Y entonces otro esquema es aquellos músicos que también podrían participar, pero por tener contrato con otra disquera no podían aparecer sus nombres. Caso inicial, que en este contexto de aquellos músicos también muy reconocidos es para los Beatles, es con Eric Clapton. Eric Clapton, como ya conocemos, participa con el solo de guitarra, con el requinto en While My Guitar Gently Weeps, y no aparece mencionado para evitar problemas entre disqueras y porque tampoco era tanto la costumbre. Sin embargo, imagínate que esto, en vez de haber sido en el 68, fuese hoy en día, seguramente aparecería The Beatles featuring Eric Clapton. Así es. Como se da al día de hoy. Entonces, Eric Clapton sería en este contexto el primer músico reconocido invitado en una grabación de los Beatles en 1968 para el álbum blanco. Así es, y además creo que también si nosotros entramos ya al aspecto que tiene que ver con lo legal dentro de asignar créditos dentro de una canción, actualmente, como dices, antes,
podrían aparecer mencionado el artista y no sé, Luis, si estoy en lo correcto cuando en los discos aparece algo así como cortesía de o por cortesía de y aparece la disquera, ¿no? En la cual está contratado, con la cual tiene contrato el músico. Digamos que sí es muy importante, pareciera que es cualquier cosa citar o mencionar a algún músico dentro de una grabación, cuando la verdad es que no. Entonces, en este caso, Eric, además, Eric entonces gozaba ya de una gran fama. Imagínate, tan joven, Eric, haber grabado... 23 años. Haber grabado o haber sido considerado para hacer una grabación con el grupo, creo yo, para el 68 ya considerado el mejor grupo, por lo menos de la década de los años 60. Digo, los Beatles ya tenían una posición importantísima y parece ser que ellos siempre fueron también muy celosos de quienes estaban al interior. Fíjate, si nada más el hecho de estar al interior de una sesión de grabación como espectador, ahora más el que tú participaras o fueras parte de una de sus canciones como músico de sesión o como músico invitado. Entonces, Eric, a una edad tan corta, pero ya gozando con una gran fama, después de su paso por los Yardbirds y entonces ya como músico solista o haciendo su propia música, pues es invitado. Digo, aquí siempre hemos dicho que la invitación la hace George, evidentemente es su canción, While My Guitar Gently Weeps, pero parece ser que también tenía ya mucha amistad con John. Incluso posteriormente iban a aparecer en lo que era el Rock and Roll Circus de los Stones, como parte de una misma banda, los Dirty Mac. Entonces Eric ya parece que entonces tenía esta gran proyección y por lo tanto se gana pues la consideración de interpretar o de ser el requinto principal durante esta canción de George, While My Guitar Gently Weeps. Aunque, sin embargo, también Eric Clapton comentaba que por qué iba a participar, cómo era que él lo iban a dejar, y fue cuando George le dijo, es una canción mía y yo hago lo que quiera con mis canciones, claro. Y por eso Eric Clapton decide ser el requinto. Sin embargo, ¿sabes qué versión de While My Guitar Gently Weeps considera George la mejor de todas las que hizo, sobre todo ya cuando la interpretó en vivo? Él considera que la mejor versión es la de Japón, la que aparece en el álbum Live in Japan en 1992. Incluso posiblemente sobre la de estudio que aparece en el álbum Alanco. No, y después hay que pensar, pero aquí ya es George la toma 1, que después se usó para Love. Exacto. Es una versión tremenda, totalmente, ¿no? Y sobre todo porque George está solamente él a la guitarra. Pero sí, vamos, ahí ya en gusto se rompen géneros. Digo, es ya también impensable escuchar While My Guitar Gently Weeps sin llegar al solo y pensarlo que es de Eric, ¿no? Entonces, eso ya también se fijó en el inconsciente colectivo de todo beatlemaníaco. De acuerdo, George. Además de Eric Clapton, ¿quién sería el segundo músico que también es reconocido? Y sería, digamos, segundo músico que aparece en grabaciones de él, pero primer realmente reconocimiento con todo y crédito, Billy Preston. Así es. Tanto así que, como sabemos, en el sencillo Get Back, Don't Let Me Down, cara A, cara B, dice The Beatles with Billy Preston. Ya la importancia, como lo hemos comentado, como mencionábamos básicamente en el episodio pasado, la presencia de Billy Preston en las sesiones para Twickenham enriqueció lo que se estaba ya grabando y filmando en ese entonces. Y se ve la reacción tanto de John, de Paul, de George, de Ringo, cuando Billy Preston empieza a tocar. Recuerdo en el documental que justo cuando se sienta cuando empieza Billy Preston, la cara de Paul es de, esto es lo que necesitábamos. Queda muy claro esa expresión facial de Paul, y consecuentemente en el sencillo Billy Preston aparece nombrado, impreso su nombre y evidentemente también pagado, como se mencionaba en el documental. Billy Preston es entonces el primer músico formal, importante, conocido, que merece ya esta mención impresa en el sencillo de Get Back, Don't Let Me Down, y también participaría en Let It Be, lo cual es evidente, y también participó en parte de Abbey Road, aunque en Abbey Road no aparece mencionado, y se supo hasta tiempo después que también Billy Preston apoyó en órgano y teclado en algunas canciones del álbum Abbey Road. Sí, digo, Billy Preston es un músico, curiosamente, ni siquiera inglés, es estadounidense. Además, no es un músico, a priori que lo pienses como un músico de rock, era un músico principalmente de soul.
muy joven también para el tiempo en que Ujú. todos, lo que dijimos hace 8 días, todos eran muy jóvenes. Pero sí, por supuesto, imagínate el impacto incluso también para Billy, el haberse dado cuenta, ¿no? Que iba a tener ese crédito casi al nivel de un miembro de la banda. Desafortunadamente, Billy ya no vive, murió en 2006, ¿verdad? 2006, después de que se estrenó en cine The Concert for George, si no me equivoco. Ujú, me parece que sí. Sí, Fue en 2006, pero Billy Preston lo mismo. Yo creo que después de ahí, si su carrera... Lo que pasa es que, mira, yo siento que Billy funcionó mucho mejor o fue mucho más reconocido por las colaboraciones que en su momento tuvo con ciertas bandas. Digo, no de mérito como con los Rolling Stones. por ejemplo, digo, no de mérito su discografía, pero por supuesto es que también eso le dio mucho empuje, ¿no? A que fuese un músico todavía más reconocido. Yo creo que vives toda tu vida con la impronta si ya alguien te dice, Ujú. oye, tú tocaste con los Beatles, Ujú, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya eso es mucho para ellos. Y sí, definitivamente, Billy principalmente en las canciones Get Back, Don't Let Me Down y Let It Be. Además, como dices, curiosamente, en Abbey Road, pero es que estamos hablando de que fue sobre la misma época. Exactamente. Y recordemos que Billy, de hecho, en el documental vemos que llega, todo él muy fresco, muy despreocupado, y me parece que estaba en Londres porque iba a asistir a un programa en televisión. ¿verdad? Exactamente. Y vamos, fue la coincidencia posiblemente en la que alguno de ellos, se dice que George, pues lo haya invitado a llegar, porque Ujú. tampoco me parece que llegaba con esa idea No de... estaba planeado. Exactamente, ¿no? Exactamente. Fue como mucho más circunstancial, pero claro que si Billy se sienta al piano y algo así como un jam, un palomazo, Ujú. bien dices, Paul debió haber dicho esto nos hace falta, y yo creo que después ya vino alguna Se invitación menciona formal. en el documental Ujú. por parte de John y o de Paul que dicen, alguien tiene que tocar el teclado porque si no, ¿quién? Claro, Y llega Billy Preston. sí, como Y caído enriquece del, todo, como como caído caído del del cielo. Muy bien. Muy bien. Estás escuchando Beatles ahora. Y vamos ahora a hablar del caso de John, quienes también apoyaron a John en diferentes grabaciones para sus diferentes álbumes, George. Ok, mira, vamos a decir los nombres, ¿no? Estamos nosotros pensando, creo yo que en el orden de importancia tendríamos Ujú. que hablar primero de Elton Ok. John, ¿no? Va, perfecto. Que además fue gran amigo también de John, más de John que de alguno de ellos en particular. Y recordemos que John se encontró en un periodo complicado hacia lo que fue comienzos del año finales del 73, el año 74 en general, en el que pues él básicamente se va a Los Ángeles, se separa de Yoko, hay este alejamiento, y John comienza a grabar, ¿no? Aunado a que la verdad llevaba una vida un tanto, pues, disoluta, dispersa, despilfarrada, ¿no? Pero curiosamente, se ha dicho muy correctamente que es una época para John muy productiva. Totalmente. Musicalmente Totalmente. hablando. Porque, contrario a que pensemos, porque además esta época tiene nombre, es el fin de semana perdido, pues no fue tan perdido realmente, sino que John se dedicó a grabar. Y curiosamente, en esas jergas, en esos convivios que John tenía con muchos más amigos, además de Elton John, en Los Ángeles, pues resulta ser que en algún momento también se debe haber dado la invitación, no sé, a la mejor informal de a ver qué día pasas por el estudio. Y entonces Elton John, un día, eventualmente, llega al estudio, momento en el que me parece que John ya estaba trabajando sobre la canción que iba posteriormente, además, a convertirse y a significarse para John un número 1, que es la canción Whatever Gets You Through the Night. Exactamente. Canción que ya estaba compuesta, como dices tú, ya grabada, hay demos de la misma, y se puede notar que aunque ya está la estructura, es más pausada, más lenta, el ritmo nos lleva, pero como que le falta algo, y Elton John lo que hace es darle ya, digamos, el acabado para escuchar lo que escuchamos hasta el día de hoy. Y consecuentemente la participación para enriquecer la composición de John por parte de Elton John es vital para esto, tanto así que Elton John le dice a John, si la canción llega a número 1, tú apareces conmigo en un concierto. John acepta pensando que nunca iba a llegar a número 1 y sin embargo, como sabemos, llega al número 1 en Billboard
y John aparece con Elton John en el concierto de Thanksgiving de 1974 y es una colaboración importantísima, la de Elton John con John en este sencillo Whatever Gets You Through the Night. Sí, además recordemos que en ese concierto que tú mencionas también interpretan Lucy in the Sky with Diamonds. Y también I Saw Her Standing Y There. I Saw Her Standing There, exactamente. Y John al pandero en The Beach is Back. Así es, que curiosamente recordarás que no hace mucho, bueno, no, sí ya tiene algunos años, 10 años, cuando se filtró una grabación 8 milímetros. Sí, yo creo que más de 10 años, George. Sí, ¿verdad? Sí. Que también en su momento recordarás fue, wow, o sea, Sí, ¿quién wow. sabía siquiera que Ujú. existiera grabación? Porque audio, después incluso se lanzó sencillo Ujú. de Elton John y su banda con esas canciones. Bueno, recuerdo que aquí en México lo lanzó Musart y viene... Me parece que únicamente hay su Her Standing There con lado B, Philadelphia Freedom, si no me equivoco. Más bien es al revés. ¿O es al Philadelphia revés? Freedom. Y lado B Ajá. debe ser I Saw Her Standing There. Sí, y luego también salió un CD Ujú. con la canción promocional de ese entonces, Believe, de Elton Ujú. John. Y en el CD venían además las grabaciones de esa fecha en el Thanksgiving. Así es, y hay un 12 pulgadas alemán. Exactamente, que fue el más conocido en su momento. Exactamente, que 12 pulgadas lo deben de tener, ¿no? Es como Es- común. es común. Es fácil encontrarlo Ujú. y registra justamente esta colaboración entre John y Elton John en un periodo, insisto, en el que nada fue perdido, todo al contrario. En esa época fue también cuando John trabaja con David Bowie, Exactamente, con Harry Nilsson. con Harry, Con con Kid Harry Moon. Nilsson, nada más, ¿no? Sí, así es. Muy productivo, como estábamos comentando. Ujú. Elton John con John en esta canción. Otra colaboración interesante es con May Pang. Ujú. Sabemos que en este llamado fin de semana perdido, John estaba en conjunto con May Pang y también graban el álbum de John, Walls and Bridges, Ujú. donde viene también la canción Whatever Gets You Through the Night, que es el primer sencillo de dicho álbum. En esta canción, John compone una de sus más clásicas, muy conceptual en el contexto desde el nombre, Number 9 Dream, Ujú. y May Pang también aparece en la canción, en la parte de los coros, y mencionando el nombre de John, y es una colaboración que también le da esta situación aural, onírica a la canción, la participación vocal de May Pang, y que también tendría otras participaciones también en este álbum, destacando la más importante, Number 9 Dream. Sí que May Pang no es músico a fin de cuentas. No, sin embargo, ponemos colaboración en el contexto de, como decía yo, este enriquecimiento, así lo Ujú. pienso, a la canción, aunque ella finalmente no sea músico. Así es. Lo tomamos Esto importante. en el caso de May Pang, y continuamos con otra banda importante estadounidense también, ¿verdad? Neoyorquina, me Sí, parece. Cheap Trick. estadounidense, Cheap Trick finalmente. Exactamente, que bueno, participa en las sesiones de grabación del álbum Double Fantasy. La versión de I'm Losing You, Con la que abrimos el episodio de hoy. publicada en el álbum, ¿es ya con Cheap Trick? Me parece que no. ¿o En sí? la de Cheap Trick, creo que la primera vez que aparece es en la Anthology Ujú, de John, exactamente. en el Once Upon a Time, Así es. que se utilizó también como sencillo para promocionar la Ujú. caja Anthology de 4 CDs o el CD sencillo Once Upon a Time, Ujú. con el video también, y que es la primera vez que comercialmente se conoció la versión de John con Cheap Trick de esta canción I'm Losing You. Exactamente, recordemos que Jack Douglas es a fin de cuentas quien genera el contacto porque John dejó mucha responsabilidad en Jack Douglas, sobre todo para que le reuniera una muy buena banda, Ujú. y parece ser que Cheap Trick eran ya en sí muy fan de los Beatles y aparte de Sí, John. O sea, totalmente. vamos a lo mismo, imagínate como banda, Ujú. una banda pues con una fama pues relativa, ¿no? Pegaban fuerte incluso para entonces con su ¿Qué? álbum El de Live Live in at the Japan. Budokan. At the At the Budokan. Budokan. Exactamente, Ujú. pues ya era una banda reconocida, pero vamos, imagínate que de buenas a primeras te digan, oye, ¿quieres venir a tocar con John? Y además que me parece que no fue toda la banda. Nada me más parece, fueron Rick baterista- Nielsen Ajá, y el baterista. Carlos, Boone y Ajá. Carlos, me parece, Boone y Carlos, si no me Exactamente. equivoco. Únicamente ellos dos, evidentemente no el bajo que estuvo Tony Levin, Tony Levin, en la exacto. canción, la versión está de Lucy Yum, y evidentemente John a la guitarra. Pero Dos es un- miembros importantes de Cheap Trick que incluso cuando llegan al estudio ven a John y John los dice, sí, ustedes, diciendo sí los reconoció. Ujú. Y eso pues también impactó bastante a Cheap Trick con esta versión muy eléctrica
que fue con lo que abrimos el episodio el día de hoy. Así es, ya de Cheap Trick, entre otras canciones, The Flame, ¿no? Es una canción muy... The Flame también. Muy conocida. I Want You to Want Me. Exactamente. En fin, un excelente Sí, esa grupo es buena, por y que supuesto también aquí participa con John. Estás escuchando Beatles ahora. En este episodio de Beatles Ahora, donde hablamos de colaboraciones, de músicos con John, Paul, George y Ringo, les recuerdo también muy importante, síganos en Facebook, en Instagram, ya conocen nuestro logotipo cromático rojo, azul, verde, púrpura y amarillo. Denos también su suscripción, su like en YouTube y también en Spotify. En Spotify nos escuchas y en YouTube nos ves. Y tenemos ya todo este espectro cubierto de lo que ahora estamos haciendo en esta nueva etapa de Beatles Ahora. Muy bien, bueno, pues vamos entonces, ya hicimos lo propio con los Beatles, ahora con John, el bloque pasado. Vamos ahora con Paul, que nos parece que es uno de los músicos dentro de los 4, posiblemente del que mayor participaciones recapitulamos, dado evidentemente que Paul es un músico extremadamente prolífico y a lo largo de toda su carrera musical, pues se ha hecho acompañar de muchos músicos, pero insisto, aquí vamos a atender los que posiblemente sean los más importantes y nos vamos a remontar hasta el álbum Tug of War. Vamos a iniciar, aquí sí por años, con Stevie Wonder. Este músico con el que Paul participa o colabora, insisto, para su álbum Tug of War, y particularmente en uno de los sencillos que han sido de esos sencillos que parece ser, o me da la impresión, o amas u odias, ¿no? Okay. O sea, se ha ganado como ese blanco y negro, como la canción Ebony and Ivory. Estamos hablando de Ebony and Ivory, que fue un sencillo, también significó número 1, ¿verdad? De hecho, fue 7 semanas número 1 en 1982, y si no estoy equivocado, es la canción sencilla de Paul que más tiempo como solista ha estado en número 1, 7 semanas. Sí, y ¿sabes por qué digo el claroscuro de esta canción? O sea, no es que yo así lo valore, pero... Y error mío por no citarlo como corresponde, pero yo en algún momento me acuerdo haber leído una revista importante en el que hablaba justamente o la rankeaban como uno de los peores duetos de toda la historia del rock. Sí. Y bueno, o sea, no sé en qué sentido, bajo qué criterios, pero insisto, es una canción que en su momento dio a qué hablar, pero fíjate nada más el impacto que tuvo y que podría ser un buen argumento ya para rechazar eso. Yo conozco personas que su canción favorita de Paul es Ebony and Ivory. Es decir, es muy contrastante. Es interesante este punto y participa Stevie Wonder evidentemente en lo que es teclado, batería y la vocal compartida con Paul para hacer el esquema de Paul el marfil, Stevie Wonder el ébano y marfil, blanco y negro, viviendo en armonía como en el teclado de un piano. Así es, Luis, Stevie Wonder ya durante su carrera anteriormente había hecho covers a música de los Beatles. Sí, una de las más importantes, We Can Work It Out, que también fue éxito para Stevie Wonder en los 70s. Ajá, con un toque mucho también muy funk, ¿no? Totalmente funk. De Stevie. Totalmente, es que y sí además, es muy funky, Stevie Wonder es muy, muy funky. Y además con un estilo de tocar también el órgano muy particular, o sea, yo creo que eso, insisto, también plaga mucho de simbolismo, ¿no? Esta canción, o estas canciones, porque no solamente fue Ebony and Ivory, también la canción What's That You're Doing. Que esa es completamente funky, y también pertenece al disco Tug of War, que son las dos donde Paul colaboración con Stevie Wonder. Exactamente. Siguiente músico, Luis. Uno de los más importantes, literalmente tanto así que se le denominó el rey del pop, Michael Jackson. Que si bien conocemos la canción de Girl Is Mine, de la cual hablaremos ya en otro programa especial, aquí estamos viendo músicos que participan en los discos de John, Paul, George y Ringo, y no lo opuesto, cuando John, Paul, George o Ringo han participado en otros álbumes, que ya también tendremos eso. Cantidad. Posteriormente. Entonces, en el contexto de Michael Jackson, tenemos 2 canciones, ambas pertenecientes al disco Pipes of Peace de 1983, que son 666 y The Man. Y, por ejemplo, lo que hablábamos de Billboard, 666 fue número 1 6 semanas, una menos que Ebony and Ivory. 6 semanas entre diciembre 83, enero 84.
Lo interesante y lo importante de 666 también es Billboard hizo un ranking de los sencillos más importantes de Michael Jackson, con base en ventas, popularidad, estancia, permanencia en listas y otros factores. Y según Billboard, el sencillo más importante de Michael Jackson no es Beat It, no es Don't Stop Till You Get Enough, no es Thriller, no es Bad, es 666. Es muy interesante esto que manejó Billboard ya hace algunos años, y en esta versión evidentemente pues llevan la vocal Paul y Michael Jackson alternando versos, lo mismo que pasaría en The Man. Claro, y The Man, curiosamente, por ahí hay uno de los discos más raros dentro de la discografía nacional, es el sencillo The Man con portada, ¿no? Por si por ahí alguien lo llega. Ya hablaremos también en su momento otro programa. Tenemos mucho de qué podemos hablar aquí en Beatles ahora. Sin embargo, como dices, George, The Man únicamente salió en México como sencillo promocional, es decir, se otorgaba a estaciones de radio para ser reproducido y promocionado. No se vendió comercialmente, caso que sí se dio con 666. Y lo interesante es que si era el disco promocional, difícilmente llegaban con portada, llegaban con la genérica para cualquier estación de radio, y The Man sí se imprimió con portada, y como comentas tú, uno de los sencillos más difíciles de conseguir que tenga la portada The Man de Paul con Michael Jackson. Así, en la portada está Michael con Paul, y Paul se está afeitando y Michael está... Una toma, un estilo del video de 666. De 666, exactamente. Okay. Avanzando está Stevie Wonder, está Michael Jackson, y ahora vamos con Carl Perkins, que además Carl Perkins es un músico en el que incluso, principalmente George, pues tuvo mucha inspiración para ser músico. Es de estos músicos que ellos llamaban sus héroes, ¿no? De la música. Y después, imagínate también lo importante de que a su vez los Beatles, ahora y años después, tuvieran una colaboración musical con quienes en su momento fueron sus máximos, sus ídolos. ¿No? Yo creo que lo único que les faltó es hacer algo con Elvis, porque John tuvo el lujo de salir en televisión con Chuck Berry, ¿no? Por ejemplo, Ringo con Buck Owens, que interpretaron la canción Act Naturally. Vamos, no sé con qué otros músicos. El propio George con Carl Perkins en especial de televisión. También George, exactamente. Okay. Paul con otros también de los pioneros del rock. Bueno, pensemos en George. Finalmente, también Paul con Carl Perkins, pensemos en George. Con Roy Orbison. Con Roy Orbison, de Traveling Wilburys, exactamente. Entonces, ellos también después se dieron el lujito de tocar con esos grandes músicos, que, insisto, a su vez fueron fuente de inspiración. Y en el caso de Carl Perkins, otra canción, en este caso de Tug of War, que es la canción Get It. Get It. Y también está My Old Friend, que únicamente se conoce a través del video que se hizo de las grabaciones para el video especial que hubo en su momento. Así también. Es. Carl Perkins, otra colaboración con Paul. Siguiente, dos grandes músicos, Phil Collins y Pete Townshend, que aparecen con Paul en la canción Angry de su álbum Press to Play de 1986. Es decir, tenemos, si lo quieren ver así, The Beatles, The Who, Genesis, Paul al bajo, Phil Collins a la batería, Pete Townshend en la guitarra, en esta excelente canción totalmente rock and rollera que es Angry, y colaboran Phil Collins y Pete Townshend. Pete Townshend y Paul son amigos, aunque han tenido por ahí ciertos esquemas, y Phil Collins también tiene sus esquemas con respecto a Paul. Sin embargo, han participado juntos aquí en esta canción Angry, y en 1997 en el concierto para Montserrat. También. No, y ahora imagínate que hablemos de rockestra, por ejemplo, pero ese ya es un tema aparte porque es como una orquesta de rockestra. Sí, claro. Con colaboración, ahí podríamos también pensar a Paul en colaboración con todos ellos, ¿no? Sí, con muchos músicos. John Paul Jones, con David Gilmour, con Bonham de Led Zeppelin. Con John Bonham también en la batería, exactamente, con Dave Edmunds, en fin, todos los que generaron esta y Pete Townshend orquestra. Ahí, ¿no? Y Pete Townshend en los conciertos para Campuchea. Exactamente. Entonces ahí está Angry del disco Press to Play, en este caso Phil Collins, y Pete Townshend de una banda también muy emblemática, por supuesto, que es The Who. Siguiente colaboración, Luis, en Jude, que nos da
lo que es el proyecto de The Fireman. Ujú. Esos 3 álbumes, el primero del 93, el segundo de 1998 y el tercero de 2009, Youth, y generan estos discos, los 2 primeros tipo música ambiental, Ujú. remixes con base en composiciones de Paul, y el tercero un álbum un poco más, digamos, formal, con canciones bien definidas, con letra incluso, y se genera esta colaboración excelente entre Jude y Paul en 3 álbumes de Fireman, el bombero. Sí, en el tercero, en Electric Arguments, era mucho más fácil de saber que era Paul. Digo, con los anteriores también porque se tenía conocimiento de ello, pero el disco era menos llamativo en el sentido de que viniera el nombre de Paul. Uh-huh. En el último, ¿te acuerdas que en el empaque del disco, el plástico, le pegaron un sticker donde ya decía Jude y Paul McCartney? Porque evidentemente pues también se buscaba el impacto comercial. Pero esto que hizo Paul, lo que ha hecho Paul como el bombero, un alter ego, un seudónimo, si así lo quieres llamar, pareciera que es como un proyecto alterno de Paul, uh-huh, ¿no? Como lo han hecho muchos artistas. También, exactamente. Y en este caso, pues 3 producciones. También, ya creo que las 3, un poquito ahí caritas, ¿no? Sobre todo en su formato de vinil. En formato de vinil y en vinil los 2 primeros álbumes. Así están por las nubes. Sí. También podríamos comentar en el contexto de esta situación experimental Super Furry Animals, Uh-huh. con lo que fue Liverpool Sound Collage del año 2000-2001, Uh-huh. que también, pero eso es una colaboración también muy interesante que se hizo para una exposición de Peter Blake. Ajá. Y Peter Blake le pide a Paul si podría generar música que estuviese de ambiente en la exposición, y Paul no únicamente hace la música, sino que hace todo un álbum en el cual colabora Paul con los Beatles. Uh-huh. Sí, pues está y Free con- Now, ajá, entre otras. y Super Furry Animals, Liverpool Sound Collage. Exactamente. Una de las más importantes, Elvis Costello. Mm. Elvis Costello, que trabaja con Paul desde 1987, en lo que será el sencillo Once Upon a Time, la cara B, Back on My Feet, Uh-huh. después en Flowers in the Dirt y finalmente en Off the Ground, que da una gran cantidad de canciones y la relación muy, muy, muy productiva. Elvis Costello en su libro redacta perfectamente bien cómo se da esto y qué es lo que pasaba. Comenta Elvis Costello en esta obra propia que en cierto momento estaba él y Paul únicamente con el ingeniero de grabación, y que Paul estaba tan concentrado y dando todo en lo que estaban grabando, y Elvis Costello lo único que pensaba, decía, no puedo regarla, no puedo equivocarme, no puedo permitirme tener un error. Era la presión de estar grabando únicamente él y Paul, y nos da este conjunto de canciones que escuchamos en estos 2 álbumes, Flowers in the Dirt del 89 y Off the Ground del 93, aunque también Paul participará en 2 álbumes de Elvis Costello, el Spike y el Mighty Like a Rose. Así es, sí, como dices, una colaboración muy, muy productiva. Elvis Costello, esposo de Diana. De Diana Krall. De Diana Krall, ¿verdad? Que exactamente. después ya también tuvo Que una después colaboración. también colaboraría Diana Krall con Paul en Kisses on the Bottom, Así es. y sobre todo en la presentación en vivo que se dio en la Torre de Capitol en My Valentine. en My Valentine Y no, todo y lo en que todo fue el álbum sí, el álbum, sí, en cierto. febrero de 2012. 12, fue 12. Febrero de 2012, El exactamente. 9 de febrero, ¿no? Fue el día de 9? sí, pues fue el día de la llegada de los Beatles. No Ajá, fue una también creo coincidencia, pero es que creo fue el 9 de febrero. exactamente. Febrero Mismo de día en el que 2012. develaron su placa Exactamente. en el Hollywood Walk of Fame. Sí, que la placa de Paul de la entrada a Capitol, Mm. en la entrada están en orden las 4 de ellos. Ujú. Las de los Beatles sí está en otra parte, pero las 4 son esas. Y la de Roy Orbison, interesante. La de Roy Orbison es la caray. que está literalmente afuera de Capitol. Ok. Y aquí en una plaza en la Ciudad de México está la de Brian La Ray. de Brian Ray, exactamente. ¿No? En serio, sus sí, manos, sí. ¿no? Cuando fuimos hace 6 años, 7, 2023. Me parece que fueron, híjole, 7 6 años. 7 años sí, tiene Ok, seguro. Perfecto. Muy bien. Bueno, bien. pues ahí está esta colaboración, Elvis Costello. Continuamos para ir con música y vamos en este caso con Steve Miller. La participación o esta colaboración de Paul en uno de sus álbumes también más aclamados del año 1997, Fleming Pike, que además este álbum fue grabado totalmente en su granja, ¿no? Esto ya Ujú. fue en Sussex, cuando él
parece que Paul ya no necesitaba como realmente de un estudio, ¿no? Era como Tenía que su él tenía el estudio allí, propio. de acuerdo. Y entonces ahí se da esta colaboración con Steve Miller. Aunque y Paul viajó a casa de Steve Miller a Ujú. grabar participación de él, que también Steve Miller tiene su estudio en su casa y podemos verlo en el video, la parte nevada, Ujú. eso es en casa de Steve Miller y que colabora, por ejemplo, en John Boy, el solo de John Boy es de Steve Miller. Ujú. Y en otras canciones más de este excelente álbum Flaming Pie. Mira que ya el solo de Young Boy es buenísimo, ¿no? Yo por mucho Sí. tiempo pensé que era Paul. Ajá. Porque está muy virtuoso Sí, el es- requinto es- y pues bueno, nada más y nada menos que en este caso de este gran músico Steve Miller. Y dentro del mismo álbum vamos a ligarnos con Ringo, porque además entre ellos han tenido sus propias colaboraciones, viendo a Ujú. Ringo como un músico no Beatle. Y entonces también Paul compone esta canción, Beautiful Night, que además también fue sencillo, al igual que Young Boy, del álbum Flaming Pie. Y Ringo está a la batería, y no solamente a la batería, sino también en el video aparece Ringo ahí como un hombre molesto golpeando el techo de Paul por Ujú. el ruido de la música. ¿Sí es él? ¿No, verdad? ¿O él está en el cuarto? No, me parece que Ringo Ok, golpea sí, la pared, exactamente, ¿no? Algo sí, así como... exactamente, con un palo de escoba el techo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí, entonces Ringo está también en colaboración con Paul en este álbum Flaming Pie. Exactamente. Entonces son en gran medida colaboraciones que han tenido diferentes músicos con Paul desde los 80s hasta la actualidad. Lo más reciente es todos los músicos que participaron para reimaginar el álbum de Paul McCartney 3. Hay una gran cantidad de músicos. Comentábamos y también habíamos puesto en un programa anterior a St. Vincent con su versión de Women and Wives. Ujú. Entonces es muy amplia, muy vasta la colaboración de diferentes músicos con Paul. Así es. Escucha a Luis y a George en Beatles ahora. Y ahora Ok. vamos a pasar con George. George. Vamos a regresar a Eric Clapton, porque si bien a Eric lo incluimos dentro de las colaboraciones con los Beatles, nada más, pues resulta que Eric siguió siendo muy amigo, historia que ya sabemos de George, hasta pues literalmente el fin de los días de George. Y además de que Eric Clapton participó en While My Guitar Gently Weeps al lado de George, también estuvo en los álbumes Dark Horse y el álbum también para mi gusto uno de los mejores álbumes de George, Cloud9. Exactamente. Son los más importantes porque también Eric Clapton participa evidentemente con su banda en el Live in Japan. Ujú. Sin embargo, el Dark Horse, por lo que involucraba este momento en el cual se da la ruptura de George con Patty, que en Patty empieza a andar con Eric Clapton y sin embargo Eric Clapton está en el disco como Eddie Clayton, Ujú. lo que estábamos comentando al principio, que también como no podía aparecer su nombre por problemas con otra disquera, Ujú. aparecían con seudónimos. Tanto así que John, Paul, George y Ringo han tenido diferentes seudónimos a través del tiempo en participaciones en diferentes álbumes, desde el famoso Bernard Webb Sí. hasta The Fireman, por ejemplo. Así es. En- ¿Cuál es uno de los seudónimos, ahora que hablamos de Eric y George, esta relación, Ujú. con el que solía justamente firmar George o con quien solía aparecer? L'Angelo Misterioso Exactamente. es uno de los más Es uno, ¿no? conocidos. Y Ujú. incluso hasta tenía, creo que espigas ya hechas con este nombre. L'Angelo Misterioso. Sí. Ok. Y yo tuve oportunidad en su momento de tener una, y ya es una historia muy, Sí, no me acuerdo. muy Ok. o sea, me la ganaron a la mala. Ujú. Sí, Pero sí, habían plumillas con este seudónimo de George y justamente era un seudónimo con el que él solía también aparecer eventualmente en créditos. Exactamente. Ujú. Entonces, Eric Clapton participa activamente en algunos álbumes de George, muy importantes, el Dark Horse y el Cloud9, que el Cloud9 literalmente es un álbum que los que colaboran dan la base del sonido de Cloud9. Ya Ujú. comentábamos de Eric Clapton, también está Ringo en la batería, Jim Kelly en la batería, y también va a estar como músico Elton John. Elton Ujú. John muy presente en Cloud9, y entonces se genera este conjunto de músicos, repito, que va a dar también ese sonido a este excelente álbum de George del 87, Cloud9. ¿Quién más también participa con George en otras canciones? Paul y Ujú. Ringo, Sí. ya que finalmente la canción All Those Years Ago está reconocida como una canción de George, en la cual es la que
George genera como tributo a John, la cual originalmente estaba pensado que la grabase Ringo, incluso con diferente letra. Después de los sucesos de diciembre 80, George modifica la letra, decide él grabarla, mantiene la grabación de Ringo en la batería, invita a Paul, a Linda y a Denny Laine a su casa en Friar Park, graban los coros y finalmente entonces son músicos invitados en All Those Years Ago, Paul y Ringo. Número 2, sencillo del 81. Así es, y ahora vamos en este camino hacia el álbum más aclamado de George, para mí el más importante disco de George, All Things Must Pass. En este álbum no solamente estamos hablando de los más importantes, porque también George tuvo que reunir a una banda, a muchos músicos que le sirvieran como soporte para la grabación de esta gran cantidad de canciones que tenía post separación de los Beatles, pero particularmente vamos a hablar de dos de estos grandes músicos. Uno de ellos es Peter Frampton y el otro, nuevamente volvemos al nombre de Phil Collins. Digo, Peter Frampton pues también fue un excelente músico con éxitos. Aunque ella estaba apenas empezando, Peter Frampton. Sí. Con éxitos tan importantes como Show Me the Way. Y después Peter estuvo en la All Star Band con también Ringo. En el 97 y 98. También fue parte de la All Star Band con Ringo. Sí, entonces son dos músicos que además decía, George ya ni se acordaba, ¿no? Me parece que fue de tantos músicos, yo creo que muchas cosas. Ringo, en ocasión, me parece que cuando George reeditó All Things Must Pass, entrevistaron a Ringo y Ringo decía, yo toqué en All Things Must Pass, sí, por ejemplo, y varios que realmente no se acordaban en su momento que habían participado allí. Y Phil Collins literalmente nada más tocó los bongos en alguna canción de All Things Must Pass. O sea, hay fotos, muchas de las sesiones de All Things Must Pass donde aparecen ahí al estudio, y esta anécdota que dices de que no se acordaban, ya no recuerdo si fue Ringo el que le habló a George o viceversa. Ahora tú no te acuerdas. Ahora yo no me acuerdo, pues, preguntándole, oye, tú tocaste en mi disco, me parece que George a Ringo. Sí, me parece que fue Creo George que a Ringo. Le llamó un día y le dijo algo así. así como, oye Ringo, nada más una pregunta, ¿tú tocaste en All Things Must Pass? Ajá. Y Ringo le debió haber dicho, pues sí, ¿no? O no me acuerdo. O no me acuerdo, capaz, ¿no? Sí, porque finalmente, aunque se graba el disco en Friar Park y puedes tú recordar con base en el lugar, pero pues pensemos que estaba reciente todavía grabar en Abbey Road, grabar continuamente en Apple, en Savile Row, y además lo que grababan como músicos para otros amigos músicos. Entonces, pues el trabajo era muy continuo y a veces sí te cuesta un poquito trabajo recordar dónde estuviste o si estuviste o lo que sea. Nos ha pasado que yo decía, George, esto, y tú decías, no, pues esa vez yo no estuve. Sí. ¿Okay? O cuando estábamos en lo que decía, ¿fue arriba o fue abajo? ¿En qué estudio fue? Sí, referimos en el piso, ¿no? Ajá, exactamente. De la estación. ¿El estudio de arriba o el estudio de abajo? En fin, claro. Entonces, evidentemente, en el contexto del trabajo y todo, pues lo que para ti debería ser evidente, porque conoces y leemos y dices, sí, Ringo tocó en All Things Must Pass, pues para él es, pues no sé seguro si toqué o no. Me explico, ¿no? Y también este músico estuvo con George, que después fue parte de la All Star Band. Igual lo estoy viendo en la mente, que incluso parte de lo que él comentaba durante las giras de Ringo era eso, que había conocido a George durante Gary Wright. Gary Wright. Sí, Gary Wright, que también fue súper amigo de George y participó en varios discos, en Living in the Material World, también en el homónimo George Harrison, también en el Cloud9. Gran amigo de George, y que también fue parte de la All Star Band de Ringo en 2011, que fue con esa All Star Band la primera vez que Ringo vino a México. Entre otros músicos, hablando de George, Jeff Lynne, por ejemplo. Bueno, y hablando ya nada más de los Traveling Wilburys, o sea que a fin de cuentas fueron 4 músicos que se unieron a George por iniciativa de George y formaron esta super banda que fueron los Traveling Wilburys. Exactamente. También George ha tenido participación de una excelente cantante que se llama Sayrita, que participó en su álbum Gone Tropo, en particular, por ejemplo, en la canción que es tema de la película Time Bandits, Dream Away. También una excelente cantante. Escuchen esta canción, la vamos a escuchar en Spotify aquí en este episodio en unos momentos. Sayrita, excelente también, que apoya a George en su álbum Gone Tropo. Y entonces vemos que el contexto de cómo se da este apoyo
en gran medida enriquece las canciones. Ya, Siempre. repito, llegaremos a otro programa donde hablaremos la participación de ellos en álbumes de otros músicos. Beatles ahora en Spotify. Y continuamos finalmente con Ringo, que también, pues como sabemos, Ringo siempre es with a little help from his friends, y consecuentemente en cualquier álbum de Ringo tenemos toda esta situación de participación, literalmente desde el Sentimental Journey, con producción de Maurice Gibb, Quincy Jones, George Martin, Klaus Bormann, el propio Paul, hasta su álbum o su EP más reciente, EP3, en todos podemos ver una gran colaboración de músicos apoyando a Ringo. Hemos elegido algunos que destacan más fuerte y regresamos nuevamente con Elton John. Elton John, que participa con Ringo en su álbum Good Night Vienna, que incluso compone la canción Snookeroo, que es biográfica, por así poder mencionarlo. Y Elton John tiene un esquema, se destaca en algo que ningún otro músico pudo tener. ¿Cuál es este, George? Elton John fue el único músico que presentó en vivo a John, a Paul, a George y a Ringo. Es el único. A John lo presenta en el concierto del Madison Square Garden de Thanksgiving del 74. A George y a Ringo en el Prince Strauss Concert del 87. A Paul en el Prince Strauss Concert del 86. Es el único músico que presentó en vivo a los cuatro. Tiene ese honor Elton John, y colabora con Ringo en su álbum Good Night Vienna de 1974. ¿Quién más también tenemos que apoya a Ringo como músico invitado, George? Pues vamos en orden, también vamos con Paul, ahora a la inversa. Ringo, y dentro del mismo álbum vamos a hablar también de otra músico importante. Primero vamos con Paul. Para el álbum Why Not del año 2010. ¿Fue 2010 Why Not? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, 2010, porque 2010. Yo digo el 2012. Exactamente, sí. Para el álbum del año 2010 evidentemente se anunció con mucho bombo y platillo la colaboración de Paul con Ringo en una canción dentro de un álbum de Ringo llamada Wall With You, en la cual claramente se puede escuchar a las vocales a Paul, ¿no? Sobre todo en el puente de la canción o en el coro, está ahí Paul con Ringo. Incluso hubieron fotos promocionales que documentó, digamos, como que el hecho. No salió como sencillo, hubiera sido muy, muy interesante, ¿no? ¿Ni promocional salió? Me parece que no. Wall With You, ¿no? Wall With You, no, y siendo una colaboración tan importante, ¿no? Porque nunca había pasado antes. O sea, Ringo sí había estado con Paul, incluso en Give My Regards. Paul estuvo también con Ringo en 6 O'Clock, en Your 16, Sin embargo, eso de cantar a dueto, literalmente, no se había dado hasta Wall With You, ya que Ringo lleva la vocal y Paul le va haciendo la segunda con esa voz alta, y que hace una perfecta integración de armonía entre sus dos voces. Sí, después hay otra colaboración de ellos, el video donde Ringo está como preso. Que fue en The Cooler. Ajá. Que fueron composiciones de Paul para su álbum Stop and Smell the Roses, Private Property, Attention, y también el cover de Sure to Fall, y que se usaron también como canciones bases, soundtrack para este cortometraje que se estrenó en Cannes en el 81, llamado así The Cooler. Exactamente. Entonces Paul y Ringo, pero en particular esta es muy importante, Walk With You, del álbum Why Not. Wall With You. Wall With You, exactamente. Y después, dentro del mismo álbum, la colaboración de Ringo con Joss Stone en una canción, título muy curioso, Who's Your Daddy? Who's Your Daddy? Joss Stone, creo que cierra el álbum, ¿no? Cierra el álbum, exactamente. Joss Stone yo la considero una excelente cantante. A mí me agrada demasiado la voz de Joss Stone, y cuando conocimos que participaba con Ringo, pues fue interesante ver cómo trabaja en esta canción Who's Your Daddy. Seguimos con Chrissie Hynde para el álbum de Ringo Shoes Love de 2005, donde también Ringo hace dueto con Chrissie Hynde, cantante y guitarrista de The Pretenders, en la canción Don't Hang Up, que también aquí existe grabaciones en video en el DVD que acompaña al CD. Está en el DVD filmación del behind the scenes de la grabación del disco de Ringo, y se ven compartiendo el micrófono
Chrissy Hynde con Ringo en esta canción Don't Hang Up del año 2005. Sí, recordemos que también Chrissy Hynde actualmente o muy recientemente tuvo una colaboración con Paul en vivo con la canción Oh Darling. Exactamente, en el concierto tributo para Taylor Hawkins. Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, y pues nunca Paul había interpretado Oh Darling en vivo, y entonces lo hizo con Chrissy Hynde, volviéndose también una colaboración importante. Eso también hubiera sido interesante que lo hubieran llevado como en estudio, pero bueno, por el momento solamente existe desde en vivo, pero es importante porque Paul nunca la había interpretado, hasta con Chrissy Hynde en este concierto tributo. Otras colaboraciones importantes para con Ringo, Mark Hudson. Mark Hudson, miembro del grupo de Hudson Brothers, un grupo setentero, que después empezó a trabajar con Ringo como productor y también como coescritor de diferentes canciones, y trabajó con Ringo un tiempo muy amplio, literalmente hasta que hubo rompimiento entre los dos, y le da un sentido, un sonido muy particular a los discos de Ringo en los cuales trabajó Mark Hudson. Otro músico más, Dave Stewart, la mitad de Eurythmics, que también trabajó con Ringo desde su álbum Why Not, también en Liverpool 8 en 2008, y que también hay colaboraciones no únicamente de producción sino de composición de Dave Stewart con Ringo. Y más recientemente, ahora con los EPs de Ringo de recientes años, Linda Perry. Perry, compositora, guitarrista del grupo Four Non Blondes, que también ya ha compuesto 2 excelentes canciones para Ringo que aparecen en su EP, el segundo, el de Change the World, y en su tercer EP, el EP3 o EP3, Linda Perry. Entonces Ringo también, como comentaba, sigue muy vasto en el contexto de tener músicos invitados. Como comentaba Ringo, si estamos grabando y estás en el estudio, ya saliste en el álbum. Sí, ya también con Steve, digo, con su All Star Band también eventualmente. Todos los que son su All Star Band. Y a su vez, como dices, ya hablaremos ahora de discos en los que, al revés, ellos, John, Paul, George o Ringo, fueron a otras producciones que no eran propias. Beatles ahora en Spotify. Episodio 4 dedicado a las colaboraciones de músicos en producciones de John, Paul, George y Ringo. Un panorama bastante completo. Esperemos que algunas canciones de las que aquí escucharon hayan sido nuevas, que hayamos recordado algunas otras. E igual, como mencionabas, George, al principio de la emisión del día de hoy, cualquier otro punto, cualquiera que diga, también faltó esta, lo que sea, en sus comentarios en YouTube, para que también podamos enriquecer esto y ustedes también sean parte de Beatles ahora. Sí, con esto, básicamente nos estamos despidiendo, George. Son todas estas más todas las que nos faltan. Porque seguramente por ahí, digo, es más, ahorita nosotros traemos aquí como una rúbrica y fueron saliendo algunas a lo largo del programa. Y bueno, pues de esta manera terminamos. Un placer haber estado con ustedes en este episodio número 4 del programa Beatles Ahora. Los invito a seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y sobre todo también a ver los programas y escucharlos, verlo a través de YouTube en este canal llamado El Topper. Si no en redes sociales, nosotros les facilitamos la vida. Ponemos directamente los links para que ustedes evidentemente los sigan y se redirijan directamente ya sea a Spotify o directamente a YouTube. Y pues un placer haber estado con ustedes y nos escuchamos la siguiente semana. Exactamente, estamos aquí en Beatles Ahora. Venos en YouTube, escúchanos en Spotify. Nos escuchamos, nos vemos en la próxima emisión, próximo episodio de Beatles Ahora. Soy Luis Limón, hasta luego y bye. Un nuevo podcast de Beatles Ahora en streaming cada martes.